Mañana es el Día Nacional del Donante Voluntario de Sangre y vamos a presentarlo con este video que tiene como protagonista a alguien famoso que ha estado muy involucrado y sigue involucrado con esto de que donar sangre salva vidas. Sí. Y siempre lleva ese mensaje a todos los lugares donde va, y es una persona muy conocida del ambiente artístico, muy querido también, porque tiene eso de generar confianza en el otro, lleva este mensaje de la donación de sangre. Vemos entonces este video, compartimos las palabras de Facundo Arana. Nuestro país tiene 3.800.000 kilómetros cuadrados. Es enorme. Tiene muchos paisajes, tiene mucho de todo, pero pocos donantes voluntarios de sangre. Nosotros, los argentinos, somos naturalmente solidarios. Extendemos la mano para ofrecer ayuda siempre. La ciencia hoy puede hacer muchas cosas, pero no puede replicar la sangre. Hay quienes viajan desde muy lejos para distintos tipos de tratamientos y la necesitan. No te olvides, estés donde estés, donar sangre salva vidas. Y bueno, ahí está el mensaje, por eso hoy queremos también hablar de eso en nuestro Living. Pau, ¿damos paso? Damos paso al living, que está Pepe con el invitado. Bueno, bienvenido Pedro, gracias por estar hoy aquí. Y en este abrazo es como que hacemos este lazo entre la gente que puede llegar a donar sangre para salvar vidas, ¿no? ¿Viste cómo hacen el gesto por ahí? Sí. Es un pacto de sangre, ¿no? Claro, con las muñecas. Claro, entonces el compromiso de los artistas, el compromiso de este programa, Somos la Tarde, es permitir la difusión, información para tomar conciencia sobre la donación de sangre de médula ósea. A ver, ¿por qué es el día, mañana justamente el día del donante voluntario? Porque el 9 de noviembre de 1914 se concreta con éxito la primera transfusión de sangre en el mundo. Claro. ¿A dónde fue? En Buenos Aires. ¿En Buenos Aires? En Buenos Aires, en el Hospital Rawson de Buenos Aires. Imagínate, en aquella época, lo que pasa es que el doctor Luis Agote, un investigador, estaba trabajando en el tema, y muchos en el mundo, y encuentra que agregándole a la sangre citrato de sodio, es una sal común que es inocua para el organismo, mezcla esa sangre, hace un quelato con el calcio, o sea, elimina el calcio y la sangre no se coagula. Entonces permanece líquida durante todo el tiempo hasta el momento de la transfusión. Ah, mira vos. Entonces, ese descubrimiento permite que el 9 de noviembre de 1914, una persona que necesitaba, estaba anémica y se busca el donante compatible. Solamente se conocía el grupo sanguíneo, el RH no se sabía todavía. O sea que ponían cualquier sangre, la que venía, la primera. Cualquier RH, ¿no? Bueno, grupo cualquier sanguíneo, RH, sí, eso. O sea, sangre compatible y esta persona salva, recupera su salud, ¿no es cierto?, como se propone. Dice, donde usted esté, puede salvar vidas. Mirá qué bueno. Por eso el video está en diferentes partes. Claro, ¿no? claro, no había tomado y para los conciencia. santafesinos, este doctor Luis Agote, eran otros tiempos y otras personas, médico, pero un día es elegido legislador, diputado de la Nación. Entonces, bueno, alguien le lleva desde Santa Fe un proyecto, estaba la Universidad Provincial de Santa Fe y elabora un proyecto y el 17 de octubre de 1919, por una ley nacional, se crea la Universidad Nacional del Litoral.
Proyecto del doctor Luis Agote. Mirá vos, cuántas cosas nos vamos enterando, lo vamos a tener que traer más seguido, Pedro. Bueno, contame, hubo una acción importante hoy en Santo Tomé, ¿no? Sí. Con lluvia y todo. Una colecta externa con más de 20 personas que se presentaron a donar, de los cuales 18 fueron donantes reales. O sea, a 18 se les sacó sangre. Es importante destacar esto de las colectas externas. Vos me contabas que en UPCN se había Sí, sabía, hecho ahora 3 o 4 meses se en había hecho distintos lugares. O sea, fuera de los hospitales y fuera del centro privado de Boulevard. Claro, yo te preguntaba acerca de la asepsia, ¿cómo es cuando vas a un lugar que no tiene nada que ver con un sanatorio o un hospital? Bueno, cuando se hace una cirugía se hace en un quirófano, o sea, Claro. es el máximo de asepsia. Pero simplemente para una extracción de sangre, como cuando una persona va a un laboratorio, ¿no es cierto? Es ese lugar de asepsia nada más. Entonces, en este lugar se podría hacer sillones, o sea, es el operador, es el técnico que busca el lugar, hace la asepsia en ese lugar y el pinchazo, nada más, porque todo lo demás está en perfectas condiciones de esterilidad. El donante no tiene ningún riesgo. Claro, y nunca hay contacto con el exterior de la sangre. A ver, ¿qué pasa con esa sangre que se extrae, no en un sanatorio, no en un hospital? ¿Cómo se conserva, cómo se lleva? Bueno, la misma sangre que se saca en una sala de extracciones de un hospital es conservada a 4 grados. Se lleva a una heladera y queda como sangre bloqueada. Mientras tanto, una parte de esa sangre se lleva al laboratorio y allá se hacen los estudios. Primero la tipificación, si es O, A, B, AB, RH positivo, negativo. Y luego entonces se hacen los exámenes de toxoplasmosis, Chagas, hepatitis B, hepatitis C, HIV, o sea, todas las posibles enfermedades transmisibles por sangre. Perfecto. No la hepatitis A. O sea que con hepatitis A podés ir Puede a ser dar... donante. O sea, mire, yo tuve hepatitis, pero cuando era chico, yo tenía 10 años, puede ser donante de sangre, porque se puede asegurar que esa hepatitis fue hepatitis A. Y como no se transmite por sangre, puede ser donante de sangre. Hoy por hoy el banco de sangre tiene mucha cantidad, como si hubiese un accidente masivo, Y más o menos. O sea, está abastecido. O sea, hay una coordinación entre los 3 hospitales y el centro privado. O sea, es sangre de los santafesinos para los santafesinos. Bien. Pero lamentablemente vos y muchas personas, ojalá que podamos descansar este fin de semana tranquilo, pero por ahí hay un accidente. Sí. Y ese accidente a lo mejor te lleva todo el banco, lo que claro, está por eso en el decía, por depósito. ejemplo, que yo con un colectivo, hay 4 o 5 accidentados, se necesita Entonces, toda la sangre. La OPS recomienda que el 5% de la población debería debería ser donante de sangre. Con eso está abastecido el sistema de salud. ¿Los pros y los contras de donar sangre? Si hay alguna contra. No, la contra ninguna, absolutamente. O sea, ¿es necesario donar sangre para sentirse bien? No. El que dona sangre se siente tan bien como el que no dona. O sea, sigue viviendo toda su vida normal. O sea, no es necesario. Pero sí es necesario porque, como dice Facundo Arana, todavía no ha sido, digamos así, inventada la sangre ni los elementos. Sin nada que lo supla. ¿Cuánto dura? Por ejemplo, me sacan sangre a mí. ¿Cuánto dura si es que está en el banco de sangre y no es utilizada? Bueno, una vez que la serología es negativa, o sea que es sangre apta para la transfusión, se separa los glóbulos rojos por un lado, el plasma con las plaquetas por el otro. Las plaquetas se pueden separar y queda ese plasma por un lado, se congela y a menos 30, menos 40 grados, eso puede durar 1 año o 2 años, el plasma. Las plaquetas en pocos días tienen que ser... porque son células vivas. Claro. Y los glóbulos rojos tienen un periodo mucho corto, digamos de pocos días, hasta que sea transfundido. Bien, ¿Pau? ¿Y tienen efecto, Pedro, estas campañas? ¿Cómo estamos a nivel nación o a nivel provincia, ciudad, en el tema donación voluntaria de sangre? Estamos hablando de si el sistema está abastecido o no. Es suficiente, estamos con lo justo. Pero justamente el cambio de las colectas externas ha permitido aumentar no solo la cantidad, sino la calidad del donante. Prácticamente el 100% de los donantes voluntarios y de repetición
es el que está en mejores condiciones, no así el de reposición, que está esperando terminar el trámite, y es probable, y de hecho las estadísticas demuestran que mucha de esa sangre se descarta. ¿Cada cuánto se puede donar sangre? Bueno, después de 8 semanas es el plazo mínimo, Ajá. pero digamos 2 veces al año se puede donar. Doctor, uno de los exámenes a la sangre que mencionó que se hacían es de HIV. ¿Cómo ustedes detectan o qué se le pregunta a la persona que va a donar para, por ejemplo, si esa persona tuvo relaciones sexuales ocasionales, supongamos 2 semanas antes de donar sangre? Sí. Eso, ¿cómo se detecta o cómo se puede examinar? Bueno, por un lado ya empezamos por el final, que es el examen. Ajá. El examen tiene la sensibilidad y la especificidad como para detectar si hubo una infección o no. Bien. Ahora, podemos estar en el periodo ventana, entonces está en la habilidad del médico, que es un hemoterapeuta, o sea, es un médico que puede leer las respuestas que esta persona ha llenado en el formulario. Y después en la pregunta, ¿no es cierto?, en la habilidad de detectar, ¿no es cierto?, si está mintiendo, porque puede estar mintiendo. Claro. Por eso es que la promoción del donante voluntario, altruista y de repetición, porque es el que se cuida, porque no solo se cuida para estar bien él, sino porque se siente bien tratando de ayudar, no se sabe a quién, pero tratando de ayudar al otro. O sea, es un acto de amor. Claro. ¿Qué es ese periodo ventana, doctor? Periodo ventana es después desde el momento de la infección, de la entrada del virus, hasta la detección de la respuesta del organismo, con la formación de anticuerpos o la cantidad de virus, ¿no es cierto?, siendo detectable. ¿Cuánto tiempo pasa? Es variable, depende de la persona. Para el HIV pueden ser varios meses. Bien. Por eso es que después nosotros recomendamos, y después de un tatuaje, después de un piercing, mejor no hacerlo. Claro, no vayas a donar sangre. O sea, digamos así, uno puede, la mujer, ¿no es cierto?, se puede vestirse y lucir como vos lo estabas mostrando recién, pero es decir, perforar el órgano más importante del organismo es permitir la posibilidad de la infección. Entonces, hay artistas, porque uno ve los tatuajes, son artistas, pero ¿qué garantía tengo de que cambió la punta y que esa punta estaba infectado con algo? Claro, la usó con el otro que estaba infectado, ¿no es cierto?, y se la pasa a él. Claro. Entonces, mejor no hacerlo, y si se hace, dejar pasar un año. Se habla de la donación de sangre y de médula ósea. ¿Cómo es la donación de médula ósea? Claro, yo me anoto, o sea, muchos, el 80% de los que fue esta mañana se anotaron como donantes de médula ósea. Ajá. ¿Y cómo es el sistema? A ver, porque yo, hay que llenar un formulario nada más, o sea, expresar la voluntad. Entonces, si yo expreso la voluntad, digo que sí, que estoy de acuerdo, entonces tiene que ser sangre apta para la transfusión. O sea, se dona una unidad de sangre, ya lo hizo, entonces se llena otro formulario y esa sangre se manda al INCUCAI, una muestra. El INCUCAI hace el estudio del documento de identidad biológico. O sea, el DNI es propio. Sí. ¿Quién tiene 7327291? No, pues sí, debe haber uno o dos. Soy yo el único. Somos, claro. Entonces, ese documento, ese documento biológico es único. Entonces, el donante digamos, tiene ese como el código de barra. Es único. Bien. Entonces, aparece una persona en Italia o en Buenos Aires o en Chubut, no importa, donde que necesita un trasplante de médula ósea. Entonces, se busca en el donante compatible. Bien. Entonces, y se encuentra con que es el que donó en el Hospital Iturraspe o en Santo Tomé esta mañana. Entonces, ¿qué se hace? Bueno, está en condiciones, ¿qué se hace con esa persona? Bueno, se coordina con el día del trasplante. 14 días antes al donante se le hace una estimulación para que la médula ósea produzca más célula madre. Entonces, llegado el momento, se hace una operación que se llama plasmaféresis. Se conecta la sangre de una vena de un brazo, pasa por una máquina
y todo lo que no es célula madre, que queda retenida en ese filtro, vuelve. Entonces circula durante 40 minutos, eso que es retenido es despegado, esas células son despegadas, puestas en un líquido y en una bolsita que a 4 grados se conserva, se lleva al lugar donde está el receptor, ¿no es cierto? Y a través de como si fuera una transfusión de sangre. O sea, no deja de ser el mismo pinchazo acá, pero con otro mecanismo. Sí, otro mecanismo, nada más. Entonces, esa célula madre, por eso el compromiso del donante es fundamental, porque al receptor, durante el día -7, se lo empieza a tratar para matar todas las células. Claro. Entonces, el día 0 queda sin defensa. Cero defensa, o sea, está en una burbuja. Entonces, ese día se hace la transfusión de la célula madre. Célula madre que va ¿a dónde? A la médula ósea. Entonces, claro, ahí se empieza a multiplicar, a diferenciar, hasta ir formando los glóbulos rojos, las plaquetas. ¿Y en cuánto, digamos, el donante vuelve a estar tranquilo? No, el donante se va a su casa, después de la donación se va a su casa. Es como después de una donación de sangre. Che, qué interesante esto, me gustó. Doctor, me quedan un par de dudas con relación al donante en cuanto a el peso corporal y las edades. Con respecto a la donación de sangre, más de 50 kilos. Los niños pueden ser donantes de médula ósea. Para su hermanito histoidéntico, compatible, entonces de un niño se saca, por supuesto, menor cantidad, pero un niño puede ser donante de médula ósea. Para la donación de sangre, mayor de 18 años y más de 50 kilos. Bien, el próximo, digamos, lugar que van a visitar para hacer estas extracciones masivas. La colecta externa todavía no está programada. Todavía no se sabe. Pero ya te la hacemos conocer. Listo. Pedro, gracias por haberte llegado aquí. No, gracias a ustedes por la difusión. Y feliz día mañana. Bueno, gracias, chicas. Bueno, más que nada que la gente entre en conciencia, ¿no? Que todos entremos en conciencia en este Día Nacional del Donante Voluntario de Sangre, que tenemos que hacerlo, que tenemos que ir y donar sangre, porque nunca sabemos cuándo le puede pasar a alguien cercano o a nosotros mismos. Y es una linda ocasión para hablar con los chicos de este tema mañana, que es el Día Nacional del Donante Voluntario de Sangre. Vamos a ir a la pausa con música relacionada con esto, justamente. Artistas que siguen involucrados mediante la música en concientizar. Dale, vamos. Donar es dar la vida, es dar amor, es la salida, es un comienzo para que estemos mejor. Donando en cada gota, yo soy vos y vos sos un poquito yo. Dona, que esta es tu casa, que en mi cuerpo todo pasa. Hermano, yo te doy mi corazón. Sangre bien latina, esta es mi sangre, es argentina, es para vos. Estaré a lo largo y a lo ancho en mi nación, con fuerza desde el centro de mi pecho, con la mano bien abierta, yo te canto esta canción. Sangre, una luz en tu corazón, yo estoy con vos. Sangre, eso es vida para los dos, es dar amor. Seguramente algún familiar o amigo tuyo contó con la colaboración de un donante de sangre cuando estuvo enfermo o accidentado. Por eso la transfusión sanguínea es necesaria y juega un rol vital porque salva vidas. Sumate, convertite en donante voluntario de sangre, hay alguien que te necesita. Donar es dar la vida, es dar amor, es la salida, es un comienzo para que estemos mejor. Donando cada gota, yo soy vos y vos sos un poquito yo. Sangre para el que la necesite, a lo largo y a lo ancho en mi nación, con fuerza desde el centro de mi pecho, con la mano bien abierta, yo te canto